el domingo de la segunda semana de Cuaresma del ciclo A. El evangelio que toca es el de Mateo 17, 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. El tema propuesto para este segundo domingo de Cuaresma es la transfiguración. Pero ¿por qué la Iglesia nos invita a meditar en este pasaje al inicio de Cuaresma? A fin de responder esta pregunta, ayudará mucho a reflexionar este texto a la luz del pasaje de las tentaciones que vimos el domingo pasado, pues hay relación entre ambos relatos. Es decir, hay una especie de continuidad pedagógica. El domingo pasado vimos que lo primero que nos enseñó la Cuaresma es que apenas nos ponemos a seguir el camino de Jesús, vamos a ser tentados a abandonarlo, pues el enemigo nos va a proponer soluciones más fáciles y cómodas, que desgraciadamente nos separarán del modo de proceder de Dios. Bueno, pues hoy la transfiguración nos enseña que si continuamos en el camino del Señor y no abandonamos, entonces veremos su gloria. Pero aunque estemos más cerca de Él, seguiremos teniendo tentaciones. Por eso tenemos que estar muy atentos a medida que avancemos en su camino. La transfiguración es una especie de paréntesis en la ruta de Cuaresma, pues por medio de ella, Jesús adelanta a los suyos el final de su camino. Por eso, casi desde el inicio de Cuaresma, Jesús revelará a los suyos en qué terminará su camino, es decir, a dónde lo llevará. Y el objetivo es, a pesar de los obstáculos y problemas, que ellos vislumbren la gloria a la que los lleva y se reafirmen en que vale la pena seguirlo. Pues el final de su camino es glorioso, extraordinario, de felicidad y de cielo. Al iniciar su relato, Mateo nos dice que Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, sus más cercanos amigos, sus íntimos. Ellos ya empezaron a recorrer el camino que Jesús les ha propuesto, y vimos ya que se trata de un camino de tentaciones y luchas interiores. Más tarde también veremos que es un camino de dificultades y problemas. Pues ahora Jesús busca enseñar a los suyos que si bien su camino es exigente y empinado, también es un camino de triunfo y de victoria, y vale la pena caminarlo. Entonces, para enseñarles esto, Mateo nos dice que Jesús se transfiguró delante de ellos. Dice el texto que se los llevó aparte a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz, y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Esa montaña alta señala el lugar del encuentro con Dios, pues así como Moisés subió al monte Horeb para encontrarse con Dios, ahora Jesús sube a la montaña para encontrarse con su Padre. Y la transfiguración, es decir, el rostro resplandeciente y los vestidos blancos como la luz, apunta hacia un nuevo estado de vida, extraordinario, superior y absolutamente mejor que este. Es ese estado al que llegaremos los que caminemos por el camino que nos propone el Señor. Finalmente, la presencia de Moisés y Elías, 2 grandes del Antiguo Testamento conversando con él, nos muestran la gloria compartida. Jesús nos quiere enseñar que su camino nos ubicará entre los grandes, y de caminarlo nos permitirá compartir el cielo con todos aquellos que han hecho la voluntad de Dios. Ante esta visión, la reacción de Pedro fue: ¡qué bien se está aquí!
Pedro y sus amigos experimentan un adelanto de la felicidad del cielo, de aquella dicha a la que nos lleva el camino de Jesús. Y su reacción es la que todos compartiremos cuando lleguemos a la meta, pues efectivamente estaremos bien y muy bien. Pero Jesús nos va a enseñar que no tenemos que esperar hasta llegar a la meta para gozar de esa gloria. Ya aquí y ahora nos promete el 100 por 1, y aquí y ahora nos promete esa alegría profunda que nos lleva a decir, ¡qué bien se está aquí! Ya desde ahora podemos ir saboreando esa recompensa prometida, desde ahora podemos ir gustándola, y desde ahora podemos disfrutar de la vida con alegría, hasta llegar a decir, ¡qué bien se está aquí! Pero solo lo podremos decir si caminamos el camino de Jesús y si vivimos a fondo lo que nos enseña. Es decir, si buscamos el bien de los demás, si ayudamos y servimos, si nos ponemos siempre del lado de lo que es justo, si estamos siempre del lado de la verdad y si perdonamos todo. El problema es que cuando experimentamos la gloria por adelantado, en esas ocasiones en que disfrutamos ya desde ahora el 100 por 1, el enemigo buscará inmovilizarnos para que no continuemos caminando. Por tanto, debemos tener mucho cuidado con sus tentaciones, porque eso es precisamente lo que le pasó a Pedro, quien, encandilado por la experiencia espiritual que estaba viviendo, le dijo a Jesús, «Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Es decir, ¿para qué seguir adelante con el proyecto del reinado de Dios? Quedémonos aquí y hagamos 3 tiendas. Pedro está tentado a permanecer, absorto, mirando y gozando de esa revelación. Bueno, pues esta es una tentación usual en el camino del Señor, pues el enemigo nos va a tentar a que no sigamos adelante y siempre va a sugerirnos hacer 3 tiendas a fin de detenernos para quedarnos allí inmóviles y hacernos sentir satisfechos con lo hecho hasta el momento. Si se fijan, tenemos aquí una situación paralela a la de la ascensión del Señor, pues si recuerdan, luego de la extraordinaria experiencia del triunfo de la resurrección y ascensión de Jesús a la derecha del Padre, los discípulos se quedaron extasiados mirando al Señor subir a los cielos. Y entonces el ángel de Dios les dijo, ¿qué hacen mirando al cielo? Parafraseando la pregunta, el ángel les dijo, ¿qué hacen estáticos sin moverse? Vayan y pónganse a trabajar por el Señor. Bueno, pues lo mismo nos enseña este pasaje de la Transfiguración. La cercanía de Dios no nos debe inmovilizar, sino todo lo contrario. Nunca debemos dejar de colaborar con Dios y no permanezcamos estáticos pensando que ya hemos hecho suficiente. Pero Mateo nos dice que la experiencia espiritual continuó, pues Pedro todavía estaba hablando cuando escuchó una revelación de Dios mismo. Una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía, «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escúchenlo». La voz y la nube son 2 típicas maneras como el Antiguo Testamento, en el desierto del Sinaí, describe la revelación de Dios. En esta ocasión, la revelación es que Jesús es su Hijo, su amado y su predilecto. Y nos enseña que si queremos también transfigurarnos, si queremos llegar a ser como Él, debemos escucharlo y hacer como Él, pues es ese mismo Hijo amado el que fue puesto en cuestión durante las tentaciones. Si recuerdan, el tentador cuestiona a Jesús su condición de Hijo, pues le dijo, «Si eres el Hijo, entonces convierte las piedras en pan. Si lo eres, tírate del alero del templo. Y si lo eres, adórame, y te daré todo lo que quieras». Pero como Jesús rechazó las tentaciones y no lo adoró, ahora el Padre lo confirma como su Hijo ante los suyos y lo revela como su amado y su predilecto. En este pasaje de la Transfiguración, también se nos presenta a Dios fuerte y poderoso, ofreciéndonos la gloria del cielo. Si recuerdan, en el pasaje de las tentaciones, el tentador dijo, «Si eres hijo de Dios, elige hacer tu voluntad, lo que te sea más cómodo y conveniente». Y ahora, en la Transfiguración, Dios nos dice, «No elijas hacer tu voluntad, elige escucharlo y hacer su voluntad».
En el pasaje de las tentaciones, lo que el enemigo nos propuso fue: elige lo más cómodo, lo que te convenga, mientras que el pasaje de la transfiguración nos enseña que no nos aprovechemos del poder y la fuerza de Dios para buscar nuestra propia comodidad, ni nos preocupemos en hacer 3 tiendas. Lo cierto es que cuando estemos cerca de la gloria de Dios, el tentador siempre buscará nublarnos la vista y hacernos elegir lo que nos conviene, y no lo que Dios quiere. En resumen, en el camino de Jesús la tentación está siempre presente, pero Dios nos dice que no escuchemos al tentador, que escuchemos más bien a su Hijo. Dice Mateo que, al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Es el temor natural ante el Señor del universo, ante quien nos sentimos indignos, frágiles, débiles y dependientes. Pero Jesús los consoló, pues se acercó y tocándolos les dijo: levántense, no teman. En ese momento terminó la experiencia espiritual, y al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Dice Mateo que cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Pues si lo cuentan, la gente no los entenderá y los creerá locos. Porque el camino de Jesús es una locura y no parece llevarnos a la gloria de Dios. Tendremos pues que esperar a que Jesús resucite para poder entenderlo. Pidámosle pues a Dios su gracia para darnos cuenta de que su camino nos lleva efectivamente a la felicidad y a la vida, y entender que para ello es necesario escuchar a Jesús y vivir su propuesta. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.